Vamos a empezar con enfermedades ampollares. Están viendo la imagen, ¿no? Igual quizás tarde un poquito. Sí, doctora, se ve. Perfecto, vamos a empezar entonces. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el temario del segundo parcial. Vamos a empezar con enfermedades ampollares. Y vamos a empezar hablando de pénfigo vulgar. El pénfigo vulgar y vegetante, que es el más frecuente. Y entre los pénfigos también tenemos el menos frecuente, pénfigo foliáceo, brasileño y eritematodes. Vamos a empezar hablando del pénfigo vulgar. Es una enfermedad aguda o crónica que determina una aparición de ampollas intraepidérmicas acantolíticas asentadas sobre piel y mucosas. Esto es muy importante. Piel y mucosas, ¿por qué? Porque más adelante vamos a ver otra patología que es el pénfigo vulgar, que también es una enfermedad ampollar, pero a diferencia del pénfigo vulgar, la otra, el pénfigoide, empieza en la piel y a veces produce lesiones en las mucosas. En cambio, el pénfigo vulgar empieza por mucosas. Generalmente el paciente refiere que tuvo primero lesiones en la boca o úlceras en la boca de un mes de evolución o 2, 3 meses y después desarrolla lesiones en piel. O sea, pénfigo vulgar compromete piel y mucosas. La incidencia, prevalencia de sexo de edad entre 30 y 60 años se asocia a los complejos de histocompatibilidad A13 y es más frecuente en judíos. La etiología se desconoce, hay múltiples causas que se asocian, es una enfermedad inmunitaria y se produce por una pérdida de cohesión intraepidérmica. En la inmunofluorescencia directa se pueden ver anticuerpos de inmunoglobulina G y complemento en zona de la ampolla y en su periferia, y en la inmunofluorescencia indirecta anticuerpos antiepiteliales cuyo dosaje es correlativo con el curso de la enfermedad. Y lo que hacemos es generar una fluorescencia indirecta para ver y buscar al microscopio los anticuerpos estos para hacer el diagnóstico. Las manifestaciones clínicas, esto también es muy característico, ¿sí? Y generalmente se pregunta en el examen. El pénfigo vulgar se caracteriza por tener unas ampollas flácidas, ¿sí? De contenido ceroso, claro, que aparecen en el 50% de los casos en la boca. Se había dicho, en la boca era muy frecuente, ¿no? La mayoría de los pacientes refiere que en la boca empezaron y después sí desarrolla lesiones en el cuero cabelludo o en el tronco. En la región periumbilical es muy frecuente. También pueden afectar los ojos. Y el signo de Nikolsky unidos es positivo. El signo de Nikolsky, no sé si ya vieron alguna otra especialidad, es la presión que se realiza sobre la piel, ¿no? Si el paciente tiene ampollas en el abdomen, por ejemplo, y yo presiono la piel sana alrededor de las lesiones, esta piel sana se desprende también toda la capa epidérmica con la presión, ¿no? A eso se llama signo de Nikolsky. El laboratorio, en algunos casos avanzados, hay una eritrosedimentación acelerada, anemia hipocrómica secundaria, leucocitosis, esto es muy frecuente, la leucocitosis no muy alta, 12.000 generalmente. Así, el mes pasado tuve un paciente con pénfigo vulgar y tenía una leucocitosis presente, eh, hipoproteinemia pueden tener, disproteinemias secundarias, aumento del alfa, beta y gamma globulina y disminución de los niveles séricos de calcio, sodio y cloro. Porque pues el paciente actúa como un quemado, entonces los iones séricos van a disminuir, ¿no es cierto? Entonces, la citología del frotis de la vesícula, se hace un frotis de las vesículas, un histodiagnóstico de SAN, y se hace una biopsia de piel donde vamos a observar edema intracelular en las capas inferiores de la epidermis, con separación acantolítica suprabasal y vesiculación por el microscopio electrónico. Se demostró también disminución de los contactos desmosómicos entre las células epidérmicas de la piel clínicamente normal. O sea, toda la piel del paciente está afectado, ¿no? Como dice acá, vio que la piel sana también tenía tenía una disminución de los contactos desmosómicos, a pesar de que la piel sana no tenía ampollas, también tiene esta característica. Se hace una inmunofluorescencia directa. En la inmunofluorescencia directa vamos a observar estos depósitos de inmunoglobulina y factor de complemento como la C3 en la epidermis de las ampollas y en su periferia.
Y en la inmunofluorescencia indirecta, que es lo que generalmente hacemos, vemos, hacemos una biopsia de piel y pedimos que hagan una inmunofluorescencia, un reactivo especial. Bueno, el patólogo va a observar autoanticuerpos va a buscar autoanticuerpos contra la glicoproteína de la superficie de 210 kilodalton. Les van a informar inmunofluorescencia directa, positiva o indirecta, ¿no? Esta es la inmunofluorescencia directa, eso es lo que va a observar el histopatólogo y nos va a enviar el resultado. Y el pénfigo vulgar, ¿cómo evolucionan estos pacientes? Después vamos a ver unas imágenes, ¿no? Pero los pacientes generalmente tienen una evolución impredecible. El pronóstico, pues hay que tratar de emitir opinión con mucha cautela y decirles que explicarles que es una enfermedad crónica, que es algo inmunitario, que nació con esta patología y que va a tener que vivir con esto toda su vida, pero hay medicación para tratarlos, ¿no? Así como se trata la hipertensión arterial, toda la vida pues va a tener que tomar corticoides en algunos casos por periodos largos, 3, 4 años, hasta controlar la enfermedad y después se trata de sacar el corticoide, pero si sacamos el corticoide y el paciente se brota nuevamente, pues a veces quedan con dosis bajas de corticoides por toda la vida. El tratamiento, como dice, ya les dije, sistémico, se usa inmunosupresores, entre estos la primera opción es un corticoide, usamos prednisona, por ejemplo, a dosis de 1 miligramo kilogramo día, y generalmente a dosis altas, 40-60 miligramos por día, hasta controlar la lesión. Generalmente un mes es lo que usamos dosis altas, de 40, 60, hasta 80 miligramos, hasta que el paciente no se brote más. Por un mes, cuando yo llego a una dosis de que puedo controlar la enfermedad, pues con esa dosis se queda por un mes por lo menos. Y después trato de ir bajando los corticoides en los meses, en las semanas siguientes, ¿no? Después vamos a ver el diagnóstico diferencial con pemphigoide, que es lo que vamos a ver más adelante, dermatitis herpetiforme, exantemas tóxicos ampollosos, forma ampollosa del eritema multiforme. En boca podemos hacer diagnóstico diferencial con las aftas, el líquen plano erosivo, lupus eritematoso erosivo. O lo que va a ser el diagnóstico es la biopsia, ¿no? Es una paciente de 85 años, que me han hecho que era presente más en gente grande de 30 a 60 años, y que tiene múltiples, acá no vemos ninguna ampolla, ya vemos erosiones de la piel, donde habíamos dicho que podía haber compromiso de la conjuntiva ocular, compromiso de la mucosa oral, donde pues observamos, ya no vemos las vesículas, vemos pues las erosiones después no, que ha habido vesícula y vemos las erosiones. Creo que hay una imagen con alguna ampolla muy agresiva, el pemphigo vulgar es muy agresivo, ¿no? Los pacientes a veces hacen fiebre, se infectan y pueden morirse por infecciones, ¿no? Por una septicemia. Acá vemos erosiones también, no vemos la ampolla, ¿no? Creo que más adelante hay una ampolla, algunas se encontró, pero ya son erosiones. Ahí hubo ampollas y tiene todas las ampollas rotas, ¿no? Son lesiones bien generalizadas y, eh, y a veces los pacientes pues se asustan, ¿no? Con la evolución de su cuadro, pero bueno, hay que explicarles eh, que esto pues tiene tratamiento y si siguen, no, a estos pacientes hay que internarlos, ¿no? Si es leve, se puede trabajar en forma ambulatoria, y si no, necesitamos internar a los pacientes por el riesgo de infecciones y que hagan una septicemia. La misma paciente, voy a ir pasando son las imágenes, puede haber, le habíamos dicho, estos pacientes generalmente empiezan con lesiones en la boca y después recién desarrollan, a las semanas, desarrollan lesiones en la piel. Formas especiales de pénfigo vulgar, el pénfigo petiforme, hay otras formas, el pénfigo semejante al eritema anular, el pénfigo semejante al intertrigo. Lo que vimos hasta ahora es el pénfigo vulgar, es el más frecuente, ¿no? Pero hay otras variedades con algunas diferencias especiales que ahora vamos a ver. Por ejemplo, la dermatitis herpetiforme acantolítica son pápulas vesículas eritematosas, como su nombre indica, polimorfas, con disposición herpetiforme y pruriginosas o tienen sensación de quemazón. Son generalizadas, comprometen el tronco y la raíz de los miembros, raro compromiso de cuero cabelludo, palmas y plantas. El anterior, el pénfigo vulgar, habíamos dicho que afectaban piel, mucosas, cuero cabelludo, conjuntiva. Pues no es cierto? Más compromete piel, menos
cuero cabelludo y palmas y plantas. Y las lesiones son herpetiformes, o son muy parecidas a las vesículas, ¿no? Son ampollas, pero bien chiquitas, unidas unas con otras. Eh, Aquí vemos, ¿no? Múltiples ampollas herpetiformes, ¿no? Bien pequeño. Aquí ya vemos ya una erosión, ¿no? Ya no vemos las ampollas, pero bueno, acá esta es la característica, ¿no? Son ampollas, eh, son ampollas unidas unas con otras, ¿no? Pegaditas unas como en racimo, como el herpes zóster, ¿no? Pegadas unas al lado de otras. Y creo que hay una imagen más. Esta es la imagen, ¿no? Es muy borrosa la imagen. Pero mira, acá vemos la ampolla chiquita, aquí vemos otra, ¿no? Son pegadas una a otra, muy parecido al herpes zóster. A diferencia del herpes zóster, es que el herpes zóster es un virus y no afecta a todo el cuerpo como en este paciente. Aquí tiene toda la piel afectada, el herpes zóster pues, afecta una zona solamente. Si afectaría sería solamente una zona, no afectaría toda la piel para que vean la diferencia. Cuando es generalizada las ampollas, ya no descarto un herpes zóster, ¿no? Y bueno, acá ya está con etapas de resolución, lo mismo, ¿no? Aquí ya vemos erosiones, costras posteriores a las ampollas, lo mismo. Acá ya estamos más adelante con tratamientos seguramente. Y como les decía, son ampollas bien pequeñas unidas unas a otras, ¿no? Dermatitis eopénfigo herpetiforme. Entonces, la histopatología hay una vesiculación acantolítica superficial o espongiosis eosinofílica con acúmulo intraepidérmico de eosinófilos y se requieren varias biopsias para hacer el diagnóstico. Es bien difícil hacer el diagnóstico. En la inmunología, en la inmunofluorescencia directa, igual vamos a ver anticuerpos tipo pénfigo, bien por el pénfigo que vimos anteriormente de inmunoglobulina G y C3 en forma de panal de abeja. Eso es lo característico que lo diferencia de que tiene la forma de panal de abejas. En la inmunofluorescencia directa se va a observar así la diferencia. En la inmunofluorescencia indirecta hay autoanticuerpos contra desmogleína y muchos menos frecuentes contra la desmogleína, más contra la desmogleína 1, menos contra la desmogleína 3. Eso es lo que va a ver el patólogo, ¿no? Ustedes no lo van a ver, le van a llegar el informe así. El pénfigo, bueno, la patogenia es la misma que vimos antes, igual que el pénfigo vulgar, no lo vamos a repetir. Y el tratamiento también es igual que el pénfigo vulgar, son enfermedades inmunitarias, entonces el tratamiento van a ser corticoides. Aquí va a usar corticoides también, va a usar dapsona, escaso título de anticuerpos, y cuando hay escaso título de anticuerpos, cuando no es muy grave, podemos usar dapsona. De primera línea, corticoides, igual a las mismas dosis, 0,5 miligramos kilogramo día, ¿no? Tiempos prolongados, ¿no? No es que toma una semana y ya, 3 meses, un mes mínimo, a dosis altas y después 3 meses, un año y tratamos de sacárselos, pero si no, se quedan con la medicación de por vida. El pénfigo con el corticoide de por vida, digo, ¿no? El pénfigo herpetiforme tiene la evolución crónica igual que la anterior, relativamente benigna, en brotes sucesivos, pueden adoptar una clínica de una psoriasis y virar o puede pasar, este paciente de tener un pénfigo herpetiforme puede pasar a hacer un pénfigo foliáceo, que es otra variedad que vamos a ver más adelante, o puede pasar también a ser un pénfigo vulgar, que el que primero que vimos, ¿no? O sea que como es una enfermedad inmunitaria, los pacientes tienden a presentar algunas veces el pénfigo herpetiforme, otras el pénfigo vulgar, o sea, no es que tienen pénfigo y nunca van a tener otro tipo de enfermedad ampollar, ¿no? Las asociaciones, esta que busque es muy importante. Si un paciente viene con pénfigos o ampollas en la piel, yo tengo que buscar una neoplasia. Puede buscar un cáncer de pulmón, hay que buscar también si no tiene HIV, una inmunodeficiencia, anemia hemolítica autoinmune y también hay que buscarle fármacos, ¿no? Hay que interrogar al paciente si no estuvo tomando ninguna medicación, hay que hacer una serología para VIH, hay que descartar alguna neoplasia. Y a veces no hay causas idiopáticas, no presenta ninguna de esas, ¿no? Ninguna de esas asociaciones, pero tenemos que buscarlo nosotros. Es una variedad de pénfigo vulgar, el vegetante es otra variedad,
vegetante, como su nombre indica, es la diferencia de los dos que vimos antes, las características clínicas, ¿no? Pacientes relativamente de buena resistencia a la enfermedad se caracterizan por lesiones papilomatosas vegetantes. Su nombre ya dice, ¿no? Si en el examen se pregunta, pempigo vulgar, pempigo vegetante, lesiones vegetantes, obviamente, ¿no? Su nombre ya te dice qué tipo de lesiones son. Se desarrollan en el transcurso de un pérfigo, lo mismo, ¿no? Puede tener un pérfigo vulgar, el primero que vimos, de la señora, y puede más adelante hacer un pérfigo vegetante, ¿no? Como forma de resistencia después del tratamiento aparecen lesiones en áreas intertrigo que se reconocen, y hay dos tipos también, ¿no? Vamos a ver qué tipos son. El tipo Newman, donde las lesiones van a ser más ampollosas, y el tipo Allopeau, donde van a haber pústulas, ¿no? Estas presentan pústulas, otras ampollas, y se diferencian por eso únicamente. Después el tratamiento es el mismo, ¿no? Las lesiones de las de Newman desarrollan en áreas del intertrigo, en la presencia de maceración y colonización microbiana. Microbiana puede estar asociada a una micosis, ¿no? La cándida, y promueve el desarrollo de lesiones inflamatorias hipertróficas, lesiones hipertróficas vegetantes, dijimos, esto es muy importante, y pueden desencadenarse desarrollando lesiones hiperqueratóticas con fisuras dolorosas, generalmente región anal o sacra, anal o genital. ¿No? Esta es una imagen, ¿no? Tenemos esas lesiones vegetantes. Seguramente estas empezaron por lesiones ampollares, ¿no es cierto? Paciente que tuvo pénfigo vulgar, por ejemplo, hizo el tratamiento y en algún momento puede ser ese tipo de lesiones, ¿no? Este pénfigo vegetante tipo Newman, con esas lesiones verrugosas a nivel de genitales. Después tenemos el tipo Allopeau, se desarrolla en áreas de intertrigo también, la lesión primaria, esto se diferencia porque realmente tienen pústulas amarillentas, en la base de las pústulas o de las lesiones se desarrollan proliferaciones costrosas, verruciformes o papilomatosas, es típico el avance por los bordes con formación de pústulas, o sea, este tipo pues se desarrolla por tener lesiones pustulosas, ¿no? Aparecen pústulas, ¿no? En la piel, ampollas, ampollas y pústulas, y después pues producen estas lesiones costrosas a nivel de la piel del paciente. Ambos tienen de pénfigos, requieren tratamiento sistémico, ¿sí? Ambos necesitan corticoides, uno necesita más corticoides que otro, esta es la única diferencia. El tipo de que presentan pústulas necesitan dosis de corticoides por tener menos dosis por tener mayor tendencia a la curación, ¿no? La que presenta pústulas, pérfigo vegetante pustuloso, le tengo que dar un poquito menos de cortico, le daré 0,5 miligramos kilogramo día. En cambio, el que presenta ampollas, le daré pues un miligramo kilogramo día. Esa es la única vía. Después del tratamiento igual, son corticoides. Hasta ahora vimos corticoides. Las ampollas generalmente el tratamiento son corticoides. Hay algunas variaciones, pero todas reciben el mismo tratamiento. El pérfido foliáceo es otra variedad. La cantólisis se produce en la porción superior de las capas espinosa o granulosa, y el techo de las ampollas es delgado y se rompen con facilidad, con típicas lesiones exudativas, malolientes y costrosas. La edad frecuente entre 30 y 60 años y más frecuente en judíos. La patogenia la patología es la misma que vimos que el pénfigo vulgar, anticuerpos antiepidérmicos de tipo pénfigo, ¿no? La misma, y se caracterizan clínicamente por ser unas ampollas flácidas que al erosionar se dejan costras. Foliáceos, su nombre ya dice, ¿no? Bien descamativos, costrosas son las lesiones, ¿no? Y escamas con aspecto hojaldres, generalmente en el cuero cabelludo, en la cara y el tronco, raramente en la boca. Este también, ¿no? En la boca no vamos a ver. Entonces, característica del pénfigo foliáceo, su nombre es de foliáceo, costras, escamas, más frecuente en cuero cabelludo. Puede este foliazo, lo grave es que puede ir a una eritroanemia secundaria, a un eritema generalizado que puede comprometer toda la piel del paciente, y el signo de Nikolsky también es positivo, como en todas las patologías pues, de pénfigos, la septicemia es una complicación importante y puede haber compromiso de la conjuntiva también. Diagnóstico, lo mismo, diagnóstico de SAIN, una fluorescencia directa, indirecta, igual que vimos en el pérfido vulgar. La evolución también es crónica, en la infancia es favorable y recidivante en el adulto. Después la inmunofluorescencia directa, indirecta, citodiagnóstico,
Y el tratamiento nuevamente son los corticoides, ¿no? Y obviamente curaciones locales con antisépticos. Diagnóstico diferencial con todas aquellas que producen lesiones a nivel de cuero cabelludo, como el eczema seborreico o la famosa caspa, ¿no? Lupus eritematoso subagudo es otra diferencia. Entonces, esa es una pemphigoфолиácea, ¿no? Las lesiones son más bien, como dijimos, encostrosas, hay muchas escamas, comprometen cuero cabelludo, que vamos a ver más adelante, región de tronco, son pruriginosas, y el riesgo, pues, estas son, ¿no? Las lesiones bien costrosas, costras, escamas, y tienden, pues, a infectarse o a llevar a una septicemia y el paciente puede fallecer. Y lo característico es que compromete el cuero cabelludo y parece una caspa, ¿no? Una dermatitis seborreica, ¿no? Pero no lo es, ¿no? Bueno, y como actúan como quemados, ¿no? Los pacientes, entonces tienen que estar internados. En forma tópica usamos antibióticos tópicos, podemos usar con corticoides, ¿no? 2 veces por día se aplican las cremas. En el cuero cabelludo les damos unos corticoides en forma de loción, se aplican 2 veces por día. Baños con antisépticos, clorexidina, se usan para hacer curaciones de las lesiones. Y por vía oral, pues los corticoides también 1 miligramo kilogramo, 0,5 miligramo kilogramo día, hasta encontrar respuesta al tratamiento, hasta que no le broten más, hasta que no le aparezca ninguna ampolla más. Entonces yo voy empezando con 0,5 miligramos kilogramo día, y si con eso controlo la enfermedad y no presenta más lesiones, sigo con 0,5 miligramos kilogramo día por un mes y después voy descendiendo. Si no responde con esta dosis, tengo que ir subiendo, ¿no? A 1 miligramo kilogramo día hasta encontrar respuesta. Son las mismas imágenes, por eso estoy pasando rápido, puede comprometer mucosas también, de la conjuntiva, y con el tratamiento pues evolucionan de esta manera, ¿no? La piel se limpia totalmente y se regenera y se van completamente curados los pacientes. Lo importante es hacer diagnóstico inicial, ¿no? Ni una ampolla en el cuerpo de un paciente, entonces, como ustedes van a ser primero médicos generales, ampolla que vean en un paciente, hay que hacer una biopsia de piel, hay que controlarlo porque no, hay que pensar en algo inmunitario, ¿no? Que se puede generar. Si tratamos cuando tiene 1 o 2 ampollas, frenamos ahí la enfermedad. No esperemos a que el paciente llegue con todas las lesiones, con toda la piel comprometida, ¿no es cierto? Ahí está. El pemphigo eritematoso seborreico es otra variedad, ya su nombre dice seborreico. Se lo considera una variante localizada del pemphigo foliáceo combinado con lupus y corresponde al pemphigo foliáceo, a la del pemphigo foliáceo habíamos dicho, y puede encontrarse anticuerpos antinucleares en un estudio de sangre. La luz solar lo desencadena, los traumatismos, fármacos, captopril, propranolol, naproxeno, tiazidas, diuréticos, está relacionado con fármacos. La clínica, ya su nombre dice, seborreico, en áreas seborreicas del rostro, cuero cabelludo y tronco, presenta lesiones también en la cara semejantes a lupus o a un eczema, y en el tronco pueden presentar lesiones tipo pemphigo-foliáceo, no afectan mucosas, y la histopatología es similar al pemphigo-foliáceo con engrosamiento de la membrana basal. El diagnóstico también se hace mediante el citodiagnóstico de SAN, se hace inmunofluorescencia directa, que ya vimos igual cómo se hace en el pemphigo vulgar. La evolución también es crónica, puede evolucionar a otro tipo de pemphigo que es el foliáceo y puede coexistir eso también es importante, ¿no? Hay que buscar tumores de un timoma, por ejemplo, o miastenia grave, o lupus eritematoso sistémico, o una enfermedad inmunitaria. A veces están relacionadas también. Tratamiento, corticoides, igual que vimos en el pemphigo vulgar, y lo que agregamos acá es cloroquina, ¿no? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la dermatitis, el pemphigo seborreico era un pénfigo y tenía las dos patologías. En el pénfigo tenía un lupus también. Entonces, el corticoide para el pénfigo y la cloroquina para el lupus se trata. El paciente tiene las dos patologías juntas. El diagnóstico diferencial con eczemas seborreicos como lupus eritematoso solo, ¿no? Y habíamos dicho las lesiones son bien eritematosas, localizadas en áreas expuestas al sol, región malar, por ejemplo, región de tronco, y pueden pasar a ser escamativas, como el pemphigo foliáceo,
Mi tratamiento también son corticoides, mismas dosis, 0,5 miligramos kilogramo día. Enfermedad, el fuego pénfigo brasileño o fuego salvaje es otro tipo de pénfigo, similar al pénfigo foliáceo, es endémico en el centro y oeste de Brasil y el norte de Argentina, Paraguay y Bolivia también tenemos. Y la incidencia familiar es frecuente, afecta a niñas y mujeres y afecta a gente joven menos de 30 años. La clínica son ampollas flácidas, igual que el pánfigo vulgar, sobre las zonas eritematosas que se erosionan fácilmente, cara, cuero cabelludo, tronco. Puede evolucionar en años o hacer una transición a una eritrodermia con patrón foliáceo. No afecta mucosas, a diferencia del pánfigo vulgar, y el síntoma pueden sentir sensación de quemazón en la piel afectada. Inicialmente la Nikolsky es positiva y hemos dicho la presión en la piel sana produce un desprendimiento de la epidermis. El diagnóstico también se hace un citodiagnóstico de SAN, que es un frotis de las vesículas, de las ampollas que presenta el paciente, que es una biopsia y nos da un patrón similar al pánfigo foliáceo, y también se hace una inmunofluorescencia indirecta. Tratamiento lo mismo que todos los pénfigos, tratamiento corticoides, las mismas dosis. ¿No? Evolución, más del 55% se curan en 2 a 4 años con tratamiento. Entonces, como les decía, ¿no? El tratamiento es largo, 2 a 4 años con tratamiento. Con sus corticoides, en 2 a 4 años podemos llegar a controlar la enfermedad recién, y a veces ir disminuyendo recién los corticoides. Y a veces, si podemos, suspendemos, si no, si se brota nuevamente, hay que volver a darles corticoides. Entonces, hablamos hasta ahora del pénfigo vulgar, de los pénfigos. Entonces, el pénfigo vulgar, que es el más frecuente, y toda la variedad de pénfigos que vimos, que según el nombre tenían la característica clínica, ¿no es cierto? No es muy difícil. Lo que tienen que saber más de esto es el pénfigo vulgar. Eso sí tienen que saberlo bien. Los otros pénfigos tienen que saber sus características principales, cómo se ven clínicamente, cómo lo diagnóstico, pues entonces hacemos biopsia, inmunofluorescencia, directa e indirecta, y una biopsia de piel. Y el tratamiento en todos usamos corticoides, excepto en el pérfido herpetiforme que usábamos Dapsona también, ¿no? El resto todos son corticoides. Es el resumen de lo que vimos hasta ahora. El pemfigoide es otra variedad de enfermedad ampollar. Este es todo lo contrario a lo que vimos hasta ahora, ¿no? El pemfigo vulgar era, digamos, una enfermedad ampollar maligna, digamos, y esta es la enfermedad ampollar benigna, ¿no? Por sus características clínicas. Es una enfermedad crónica y relativamente benigna que se presenta en personas de edad avanzada, en gente grande, mayor de 60 años generalmente, y clínicamente se caracteriza por ampollas tensas. Esta es la diferencia, ¿no? Esta es la diferencia y pregunta de examen generalmente. En las pérfido vulgar las ampollas eran flácidas y cuando venía el paciente estaban rotas generalmente. Acá las ampollas son tensas. Vamos a ver las lesiones íntegras del paciente, las ampollas íntegras cuando viene el paciente, que va a estar ubicada sobre piel normal o inflamada. La incidencia las dije, mayores de 30 años, la raza es rarísimo en la infancia, no tiene preferencia por sexo ni raza y no se asocia a antígenos de histocompatibilidad específicos. La etiología es desconocida, la patogenia es una enfermedad autoinmune, ya dijimos, igual que el pérfido vulgar, no se detectan anticuerpos contra la zona de la membrana basal, no es muy profundo, ¿no? Por eso es más benigno. Y en el suero de los pacientes se detectan anticuerpos contra las proteínas 230 kilodalton y que es sintetizada por las células epidérmicas. La localización y la activación de la cascada del complemento producen ampollas subepidérmicas inflamatorias y aquí sí en el pemfigoide hay que buscar algo paraneoplásico. Generalmente hay que hacerle un antígeno prostático, un cáncer de próstata, si es un varón. Se supone que los anticuerpos contra la membrana basal se han producido contra el tejido del carcinoma. El paciente que tiene pemfigoide o ampollas en la piel hay que buscar cáncer. Si es varón, un cáncer de próstata. En la mujer, el cáncer de útero, por ejemplo, ¿no? Otras causas pueden ser farmacológicas, hay que interrogar al paciente si no estuvo tomando alguna furosemida, algún tranquilizante para dormir, algún medicamento inmunomodulador, o penicilina, mire lo más común, ¿no? La penicilina que usamos, bueno, que se usa generalmente, los pacientes a veces van a las farmacias y se hace indicar penicilina por una infección en la muela. Esta penicilina puede producir una enfermedad ampollar en pacientes genéticamente predispuestos, ¿no? No en todos. La asociación con enfermedades inmunitarias como la polimiositis, pérfido vulgar,
O sea, un paciente puede tener un pemfigoide y puede tener un pemfigo vulgar, ¿no? O puede tener una dermatitis septicemia y un pemfigoide. Con un lupus puede estar relacionado, con una colitis ulcerosa, nefritis, poliartritis con un líquen plano también, psoriasis, todas enfermedades inmunitarias, ¿no? Hasta el momento no se dispone de evidencia de alguna etiología infecciosa. Las infecciones se han descartado, es todo inmunitario. Pemfigoide, erupción simétrica en el cuello, axilas y pliegues inguinales, cara interna de los muslos y porción superior del abdomen, aparecen ampollas tensas. Esa es la diferencia, tensas. De contenido claro sobre piel normal, placas sobre placas sobre placas eritematosas que pueden hacerse hemorrágicos. Esa es otra diferencia también, ¿no? Que pueden hacerse, podemos encontrar unas ampollas tensas y costras hemorrágicas. Esto es lo importante, pregunta de examen generalmente. El pemfigoide, las erosiones curan a partir de los márgenes y el fenómeno de Nicoletti puede ser positivo en las márgenes de las ampollas y el Nicoletti tipo 2 también. En el 20-30% de los casos aparecen ampollas en la mucosa oral. Habíamos dicho, el pemfigo vulgar, que fue el primero que vimos, lo primero que presentaba lesiones era en la boca. Acá es todo lo contrario. Tiene lesiones en la piel, pero puede tener alguna en la boca, pero no es por lo que el paciente consulta, hace la consulta, ¿no? Puede estar alguna lesión y que cura rápidamente. Es infrecuente la afectación de otra mucosa. Y los síntomas pueden ser solo prurito varios meses antes de las manifestaciones clínicas. Las lesiones incipientes pican y las erosiones son dolorosas. Pueden decir que les pican o pueden preferir que duelen las lesiones. Obviamente ahí está la piel toda desprendida, ¿no? El estado general es bueno. Pueden tener anemia secundaria, leucocitosis, eosinofilia, alimentación aumentada, inmunoglobulina E aumentada en el 60% de los pacientes, parecido al del pemfigo vulgar, ¿no? La citodiagnóstico de sangre es negativo y en la histopatología el techo de la ampolla también le puede haber una biopsia de la piel y vamos a encontrar ahí alteración de la ampolla formada por el dato de la epidermis, el contenido apoyar excelente suero, fibrilla, fibrina, eosinófilos. Y en la dermis, como les decía, esta es es un poquito más, no es tan profunda con el pemfigo vulgar, pero puede haber una inflamación vascular y por eso, pues, por esta inflamación vascular hay un engrosamiento de los capilares con infiltrado perivascular, con mínima leucocitoclasia y número variable de eosinófilos. Por estos puede haber acúmulo de neutrófilos y eosinófilos y por esto compromiso vascular puede haber existir estas cosas hemorrágicas que habíamos dicho, ¿no? La microscopía electrónica, hay una separación en la lámina lúcida entre la membrana citoplasmática de las células basales y la lámina densa. Esto es más de especialidad, no se los preguntamos en el examen generalmente. Lo que sí hay que hacer, tienen que saber es que sí hay que hacer en modo de referencia directa, un modo de referencia directa, que es positivo en 70 o 80% de los casos. Las características generalmente no es por que lo sepan, pero sí que hay que hacer una inmunofluorescencia. Esa es la inmunofluorescencia en directa, ¿no? Y aquí vamos a ver una ampolla subepidérmica, infiltrado de células inflamatorias con eosinófilos y endermis papilar, eosinófilos degranulados en la membrana basal y espongiosis. Y el tratamiento sistémico, también vamos a usar corticoides acá, ¿no? Que usamos prednisolona 40-80 miligramos por día, inmunosupresores como azatioprina de 100 a 150 miligramos por día, puede usar metronidazol 25 a 50 miligramos por semana, sulfapiridina 3 a 6 miligramos por día, dapsona 50 a 100 miligramos por día. O sea, lo primero que tengo que usar son corticoides, ¿no? Si por alguna razón no puedo usarlo, pues puedo cualquiera de estos medicamentos, dapsona, tetraciclinas, puedo usar, ¿no? Y tengo que usar un corticoide tópico, ¿no? En primera línea, corticoides, y si no, puedo usar cualquiera de estos, dependiendo de la edad del paciente, de las alergias, etcétera. La evolución es crónica, el 40% de mortalidad debido a complicaciones, también se mueren los viejitos por septicemia o infecciones agregadas. El pronóstico según la edad, como le dije, ¿no? El pronóstico depende de la edad del paciente. Mientras más viejito sea, mientras más edad sea el paciente, más edad tenga y más enfermedades relacionadas, pues va a tener tendencia a complicarse y fallecer.
El diagnóstico diferencial, el pénfigo pulgar, el primero que vimos, dermatitis herpetiforme y tema multiforme. Este es un paciente con pemfigoide, con lesiones a nivel del codo y brazo, y vemos la ampolla tensa ahí, ¿no? Y la costra, habíamos dicho, esta costra hemorrágica, podemos decir que era característico del pemfigoide, y las ampollas que vemos bien íntegras, ¿no? Y vemos una costra hemorrágica, vemos costras hemorrágicas ahí, esto no lo vemos en el pénfigo vulgar. Y vemos las ampollas tensas, bien tensas, erosiones posteriores a las ampollas, normalmente en gente grande, ¿no es cierto? Toda la piel del paciente puede estar comprometido, y se sobreinfectan y fallecen por sobreinfección, habíamos dicho, ¿no? Y tratamiento, dijimos, corticoides tópicos en cremas 2 veces por día y corticoides sistémicos, tratamiento de primera línea. Puede comprometer boca, pero no va a ser lo primero por lo que va a consultar el paciente. Y presentan estas ulceraciones, ¿no? Las ulceraciones a nivel de la boca, acá, acá, acá. Ahí está. Puede comprometer la región anal, genital. Aquí están en etapa de resolución. Ya se están curando las lesiones. Generalmente es muy frecuente en gente grande que tiene múltiples fármacos como tratamiento para la presión, tiene antihipertensivos, diuréticos y tienen tomando muchos medicamentos. En estos pacientes es muy frecuente. Y pasando, pues son las mismas imágenes, así que voy pasando rápido. Y bueno, el pemphigoide tiene muchas variedades, entre estos el ampolloso, eritematoso, edematoso, vesiculoso, localizado, vegetante, nodular, seborreico y disidociforme, dependiendo de la característica clínica. Que lo sepan todos, no es generalmente el objetivo del curso, este es un curso de pregrado, pero sí saber que hay muchos, ¿no? Hay muchos tipos, no se pregunta generalmente qué tipos son y qué características tienen, pero tienen que saber que hay muchas variedades. Lo que vimos hasta ahora es lo general y estos pues, son otras variedades. Es la misma paciente, pero vamos a ir pasando rápido y vamos a ir a pemphigoide. Este sí es una variedad que tienen que saber, es un pemphigoide cicatrizal, su nombre ya dice cicatrizal. Producen cicatrices después de que aparecen las ampollas y por eso es la gravedad del cuadro y la gravedad porque compromete conjuntiva. En los libros van a encontrarlo como dermatitis mucosa sinequiante, pemfigoide cicatrizante, pemfigo ocular, yo dije la conjuntiva era más afectada, pemfigoide venido de las mucosas, puede comprometer mucosas también, sobre todo conjuntiva. Enfermedad ampullosa crónica, cicatrizante, que afecta predominantemente a las conjuntivas y mucosas. Cicatrizal, conjuntiva y mucosas y deja cicatrices a nivel ocular que puede llevar a la ceguera del paciente. Es una enfermedad rara, se presenta después de los 60 años, predomina en mujeres de 2 a 1, sin preferencia por raza, y la patogénesis son los antígenos estarían ubicados ultraestructuralmente por encima de la lámina densa y tendrían que ver con la cicatrización de la piel, ¿no es cierto? Epidérmica. Por eso, pues produce cicatrices, ¿no? Clínica, puede iniciarse unilateralmente y al cabo de 1 o 2 años, unilateralmente en comprometer es la conjuntiva ocular, ¿no? En 1 o 2 años puede comprometer el otro ojo y producir una conjuntivitis catarral, se observan ampollas de contenido claro, se rompen rápidamente, se producen retracciones cicatrizales, sinequias entre la conjuntiva tarsal y vulvar y por eso se ven restringidos los movimientos oculares, se producen ectropio, ulceraciones corneales, cicatrices, atrofia de las glándulas, obliteración de conductos, seroftalmia, panoftalmitis, finalmente llegan a las cegueras y no se tratan, ¿no? En la mucosa oral se producen ampollas que rápidamente dan paso a las ulceraciones, que dejan cicatrices con sinequias también retráctiles, que van a dificultar la deglución. Lo mismo ocurre en la mucosa genital y anal,
Y en la piel solo el 25% de los casos se ven afectados, aparecen en escasa cantidad, tensas recidivas que curan dejando cicatrices atróficas en cuero cabelludo, dejan alopecia, cicatriz al tipo pseudopelada de loco, o sea, donde aparecen, dejan cicatriz, ¿no? A diferencia de los anteriores que vimos, que la piel prácticamente se recuperaba completamente, aquí no, ¿no? La histopatía se hace un sitio diagnóstico, se hace una biopsia de piel y vamos a confirmar diagnóstico, inmunofluorescencia directa, indirecta, lo mismo que vimos hasta ahora. Esta es la inmunofluorescencia. Vamos a seguir viendo otra inmunofluorescencia acá. Entonces, se hace el diagnóstico con la inmunofluorescencia indirecta, lesiones en la mucosa, o oral o conjuntiva, pues se hace un diagnóstico de pérfido cicatrizal. Evolucionen por brotes, llevan a la ceguera desde los 20 a 60% de los casos y a veces a la desnutrición, porque habíamos dicho si compromete mucosa oral, dificulta la deglución, diagnóstico diferencial con todas las con todos los el pérfido vulgar que afectaba a mucosa oral y que erosivo, el lupus y con otras enfermedades más. Esto ya lo vimos, compromete mucosas, conjuntiva. Tratamiento sistémico, no hay tratamiento eficaz, se puede intentar con ciclofosfamida, Dapsona, etretinato, sulfapiridina, isotretinoína, también se puede usar. Y el tratamiento tópico lo debe efectuar el oftalmólogo, la parte oftalmológica lo trata el oftalmólogo con inyecciones intralesionales de corticoides, ciclosporina A en gotas. Formas especiales de cicatrizar localizado y diseminado, su nombre ya dice localizado, ¿no? Está localizado en la zona y diseminado, sí está diseminado. Y la dermatitis herpetiforme es otra variedad de pemfigoide, perdón, no es de pemfigoide, de una enfermedad ampollar. La dermatitis herpetiforme es una enfermedad llamada de Duren o de Brock, dermatitis polimorfa dolorosa. Es una dermatosis benigna, simétrica, crónica, polimorfa, que tienen a la vesiculización. Herpetiforme con sensación de quemazón, pruritos, se asocian a la enteropatía sensible al gluten. Esta es la característica. ¿No? Tiene ese, eh, refieren los pacientes en una enteropatía sensible al gluten. Se ve en adultos entre 30 y 40 años, más frecuente en varones 3 a 2, más que en la infancia. Y también se asocian, habíamos dicho, a enteropatía sensible al gluten. La etiología desconocida, se encuentra eosinofilia sanguínea, se cree un mecanismo autoinmune como todos los que vimos hasta ahora. Y la clínica, generalmente pacientes refieren inicio súbito y progresivo con sensación de prurito urente, erupción simétrica en cuero cabelludo, cintura escapular y región glútea, y la superficie extensora de brazos, codos, parte inferior de piernas, mucosa oral, casi nunca afecta. Vamos a ver una imagen. Bueno, son lesiones herpetiformes, ¿no? Tengo una vesícula, una ampollita pegada a otra, y pueden haber máculas, empiezan generalmente como una mácula urticariforme, se hace una pápula, luego aparecen vesículas herpetiformes, y hay hay formas de presentación, por eso el polimorfismo sincrónico. Pueden aparecer cambios eczematoides que conducen a la liquenificación y dejan pigmentada la piel. Este código es importante, ¿no? Compromete rodillas, región de la cabeza, región interescapular, zonas extensoras de los miembros superiores, región sacra y región posterior de los muslos. Las regiones son ampollas vesículas petiformes, ¿no? Pegadas unas a otras en racimo, muy pruriginosas, y el paciente, si le preguntamos, tiene alguna patología gastrointestinal, una enteropatía sensible al gluten, ¿no? Aquí están, ¿no? Bien pegadas unas a otras las lesiones. Y eso ya lo dijimos, están relacionados con los pacientes, tienen alguna dermatitis, tienen una enteropatía sensible al gluten. Diagnóstico, se hace un citodiagnóstico, una biopsia de piel. Voy a ir pasando más rápido esto, no es tan importante. Se hace una inmunofluorescencia también. Y vamos a ver depósitos de inmunoglobulina granulosos en dermis papilar. Y el tratamiento va a ser, eso es lo más importante, Dapsona 50 a 150 miligramos por día. Sulfapiridina 0,5 a 5 miligramos 3 veces por día. Colchicina 0,5 a 3 gramos por día también. Obviamente me han dicho que picaba mucho,
pues, no le vamos a dar los tres medicamentos, ¿no? Le daremos Dapsona o sulfapiridina, colchicina, lo que yo tenga. La primera, de primera línea, Dapsona, ¿no? Y antihistamínicos habíamos dicho porque pican mucho, dieta libre de gluten, a ver si quedan pacientes sensibles al gluten, y también prohibir sales yodadas de pescado de mar, que se ha visto casos que los empeoran también. La evolución es crónica con periodos con escasos síntomas ausentes, diagnóstico diferencial con todas las dermatitis herpetiformes, dermatitis herpetiformes ampollares, ¿no es cierto? El pemfigo, el tema multiforme, pemfigoide ampolloso, el prurigo, eczema, etc. Esto es lo, bueno, acá vamos a empezar. Hasta ahora vimos de patologías ampollares, digamos, la vulgar, digamos, la tipo más agresiva, el pemfigoide menos agresivo, y acá sí hay que estar atentos a esto, porque si el paciente presenta esto, sí o sí lo tengo que internar y tiene mayor porcentaje de fallecer, mayor mortalidad, ¿no? Hablamos del eritema multiforme, que es un síndrome mucocutáneo agudo, autolimitado, leve y a menudo recurrente. Eritema multiforme menor o mayor se pueden clasificar, menor cuando compromete solo un cutáneo sin compromiso mucoso, polimorfo mayor cuando compromete ambos, asociado con un virus y síndrome mucoso, síndrome de Fuchs, ectodermosis pluriorificial, lesiones en las mucosas y compromiso cutáneo. Y vamos a hablar del eritema multiforme en general. Todas las edades puede estar comprometido, la más frecuente es la adolescencia y adultos jóvenes, más en varones 3 a 2, recurrente en el 30% de los casos. El virus es herpes simple, está relacionado generalmente, es una causa, o la micoplasma neumonía es la segunda causa en pediatría. Puede haber fármacos o pueden no haber ninguna causa y ser idiopáticos, ¿no? La causa. Está relacionado, eso es importante también, pregunta de examen generalmente, relacionado con un herpes simple, micoplasma neumonía, fármacos idiopático, ¿no? Manifestaciones clínicas de comienzo brusco, todas las lesiones aparecen en 3 días aproximadamente, la cantidad de lesiones son variables, son simétricas, tienen distribución acral, manos, pies, rodillas, codos, cuero cabelludo, menos frecuente las nalgas, muslos y troncos. A diferencia de lo que vimos hasta ahora, ninguno de lo que vimos hasta ahora comprometían manos y pies. Aquí sí toda la piel está comprometida, palmas y plantas están comprometidas. Pueden sentir sensación urente o pueden ser asintomáticos. La diversidad de las lesiones le da el nombre pero las lesiones son similares en el paciente dado en un momento determinado. La lesión es típica, vamos a ver una pápula, una placa eritematosa, circular tipo roncha, que dura más o menos una semana o 2 semanas y mide entre milímetros hasta 3 centímetros y pueden expandirse en 24 a 48 horas. Y en la periferia de las lesiones del borde se mantiene eritematoso o edematoso y el centro se torna violáceo oscuro y puede presentar una púrpura o necrosis o se transforma en una ampolla, dando la lesión de Diana o iris clásica. Las lesiones más grandes pueden tener una ampolla central y un anillo marginal de vesículas, el herpes en iris de Bateman se llama, y las lesiones individuales duran menos de 2 semanas, pero la pigmentación residual dura meses. El 70% presenta lesiones en mucosas, sobre todo en la boca, y lesiones cutáneas mucosas en la encía libre, cara ventral y la lengua también podemos ver. Puede haber compromiso ocular y puede haber compromiso con mucosas anal y uretral. En más del 70% de los casos del eritema multiforme recurrente, un episodio de herpes, virus herpes simple recurrente, precede a la erupción y predomina en el herpes labial generalmente. El 32% de los casos de eritema multiforme mayor presenta fiebre de 38 grados. Son pacientes que tienen, como si uno le interroga, nos dicen que han tenido algún tipo de infeccioso, como un herpes simple labial, por ejemplo, o una neumonía, o están tosiendo los pacientes, ¿no? En pediatría generalmente. La lesión temprana, hay acumulación de linfocitos en la interfase dermoepidérmica, exocitosis hacia la epidermis, linfocitos unidos a queratinocitos necróticos. Aquí la diferencia de todo lo que vimos hasta ahora, lo que aquí vamos a ver, hay necrosis de los queratinocitos, ¿no? Por eso la destrucción de la epidermis totalmente, esponjosis, formación de hendiduras de unión y subepidérmicos focales. Esto es lo importante, ¿no?
En la dermis papilar vamos a ver papila, papilar edematosa con infiltrado denso de las células mononucleares, más abundante en las más antiguas, y vasos ectásicos con tumefacción endotelial, extravasación de eritrocitos y eosinófilos, y la inmunofluorescencia directa va a ser negativo. E intenso infiltrado linfocitário que ocupa la dermis media y obliteración de vasos sanguíneos, y infiltrado dérmico edematoso con hendiduras subepidérmicas. Vamos a ver un desprendimiento de todo esto hacia arriba, ¿no? Esto normalmente tiene que estar pegado acá y se está desprendiendo. Necrosis de las queratinocitos, hay muerte de los queratinocitos, apoptosis de queratinocitos. En lesiones avanzadas puede haber ampollas subepidérmicas, pero sin compromiso de toda la epidermis. El diagnóstico diferenciado con el síndrome de Steven-Johnson, que vamos a ver más adelante, que es una enfermedad ampolla grave. Y a veces es muy difícil el diagnóstico diferencial. Laboratorio no hay pruebas específicas. En los casos más graves vamos a encontrar sedimentación aumentada, leucocitosis, aumento de los reactantes de fase aguda. Si el eritema multiforme se asocia a síntomas respiratorios, le tengo que pedir una radiografía de tórax y un PCR para micoplasma neumoniana, que hemos dicho que es una de las causas de inicio de esta enfermedad. El diagnóstico diferencial urticaria, el uso de medicamentos papular, síndrome de Roel, síndrome de Steven, con otras enfermedades ampollares, que es el diagnóstico diferencial, ¿no? El diagnóstico diferencial con el pénfigo paraneoplásico, también de las ampollas autoinmunitarias, síndrome de Steven-Johnson. Esta es una paciente con un eritema multiforme, ¿no? Tiene lesiones costrosas posteriormente seguramente lesiones ampollares que tuvo, compromete cara, habíamos dicho. Aquí la diferencia es que compromete palmas y plantas. Todo lo que vimos hasta ahora, pemfigoide no comprometía palmas, ¿no es cierto? Aquí hay compromiso de palmas de manos, ¿no? Contumencia facial generalizada, plantas de pies. Miren cómo hay un desprendimiento de esto, ¿no? Hay un proceso de la epidermis completamente hacia afuera. Eso es el signo de Nikolsky, que es cuando yo presiono acá con mi dedo, ¿no es cierto? Con un guante, obviamente, esta piel que está sana acá se va a desprender con esta, como ven acá, ¿no? Si yo presiono acá, se va a ir desprendiendo toda esta piel. Esto se llama signo de Nikolsky positivo, ¿ya? Entonces, como es un eritema generalizado con y múltiples ampollas, ¿no es cierto? Eritema generalizado y múltiples ampollas en toda la piel del paciente. Toda la piel del paciente está comprometido. Está relacionado, ya hemos dicho, con un herpes simple tipo 1 y con una micoplasma neumoniae. Tengo que descartar estas dos causas y tratarlo, ¿no es cierto? Este es otro paciente, ¿no? Múltiples lesiones en todo el cuerpo del paciente y compromete, habíamos dicho, a diferencia de los otros, mucosas y palmas, vamos a ver, palmas y plantas, ¿no? Las anteriores enfermedades ampolares no comprometían, ¿no? Estas zonas de la piel. Palmas de la piel están comprometidas. Podría empezar así, ¿no? Con placas eritematosas, liana. Las lesiones ampullares son del eritema multiforme. Bueno, ahora esto es lo más grave, ¿no? La más grave de las enfermedades ampullares es la necrólisis epidérmica tóxica. La necrosis epidérmica pues se clasifica en el síndrome de Steven-Johnson y el necrosis epidérmica tóxica. La necrosis epidérmica tóxica y el síndrome de Steven-Johnson son reacciones mucocutáneas agudas potencialmente fatales caracterizadas por necrosis. La diferencia acá es que ya hay una necrosis, una muerte de los queratinocitos. El desprendimiento extenso de la epidermis. Ambas denominaciones varían solo en la gravedad del proceso. La más grave, del NET, ¿no? Necrosis epidérmica tóxica. El NET, poco frecuente. El riesgo de padecerla aumentaría a partir de los 40 años, más frecuente en las mujeres.
Mayor riesgo de padecer la pacientes con atipías y HIV y enfermedad de colágeno y la mortalidad del 30%. 30% de los pacientes van a fallecer. Cuando un paciente ingresa, ¿no? Se le hace una prueba y se buscan factores pronósticos. Si es mayor de edad, mayor de 40 años, la frecuencia cardíaca mayor de 120, si hay cáncer o empatías asociadas, superficie corporal comprometida mayor del 10%, urea alterada, glucosa alterada, pues voy a pensar en el paciente se hace un score, ¿no es cierto? Y estos pacientes generalmente entran a terapia intensiva, ¿no? Y eso me lleva a saber qué paciente va a evolucionar de mala manera. Causas. Fármacos, número uno, ¿no? Hay que interrogar al paciente qué fármacos está consumiendo vamos a ver, hasta 3 meses antes, ¿no? La importancia de la etiología de un fármaco se puede demostrar en el 60% de los casos y a veces combinaciones de medicamentos pueden hacer que esto se produzca, ¿no? Se inicia un interrogatorio buscando a las 8 semanas de exposición al fármaco, puede el paciente desarrollar. El paciente tomó hoy la medicación, tiene de aquí adelante 8 semanas para desarrollar la enfermedad, ¿no? Y en promedio de 4 a 30 días. Tengo que buscar como 2 meses antes qué medicamento estuvo tomando el paciente. Puede preceder al brote, puede tener fiebre, mialgia, cefalea y rinitis. Puede haber dolor de garganta, sensación urente de ojos progresivos que presagian compromiso mucoso. Y un tercio de los pacientes comienzan con síntomas generales, fiebre, malestar general. Otro tercio de los casos comienzan con compromiso de las mucosas y otro tercio comienza con exantema. Máculas eritematosas es lo que vamos a ver, rojas, oscuras, purpúricas e irregulares que tienden a coalescer progresivamente. Hay lesiones en diana atípicas, confluencia de las regiones necróticas, con eritema extenso y difuso y Nikolsky positivo en áreas afectadas. Hay una necrosis, la muerte de los queratinocitos, ¿no? Las lesiones evolucionan a ampollas flácidas que se diseminan fácilmente y rápidamente y se rompen con facilidad. Y la epidermis necrótica se desprenden de grandes áreas denudadas, actúan como grandes quemados, ¿no? La clasificación, según los grupos, la necrosis epidémica tóxica se clasifica en el síndrome de Steven-Johnson, cuando hay un compromiso del 10% de superficie corporal, síndrome de superposición, síndrome de Steven-Johnson-NET entre el 10 al 30%, y NET se compromete más el 30%, ¿ya? Si el paciente compromete más del 30%, yo tengo que pensar que el paciente tiene mayor probabilidad de fallecer, ¿no? El 90% de compromiso mucoso de 2 sitios puede proceder a la erupción cutánea, generalmente empiezan en boca, ¿no? Dice acá. Y el eritema seguido de erosiones dolorosas de la mucosa bucal, ocular y genital son las comprometidas, ¿no? Puede haber fotofobia, alteración en la alimentación, habíamos dicho que compromete la mucosa oral, entonces pueden tener dificultad para comer, a veces hay que intubarlos para que se alimenten o poner una sonda nasogástrica. La micción es dolorosa porque compromete la mucosa uretral, ¿no? La cavidad oral y el borde del vellón de los labios siempre está afectado. El 85% de los casos hay compromiso conjuntival que se manifiesta por hiperemia, erosiones, quenosis, fotofobia y lagrimea. Puede haber desprendimiento de pestañas, ¿no? Es acuérdense que la piel del paciente, toda la piel del paciente está comprometida. En formas graves puede haber ulceración corneal, uveitis, conjuntivitis, sinequias conjuntivas, caídas de uñas, toda la piel está comprometida, anexos cutáneos también. Puede haber acompañado de fiebre, dolor, debilidad, compromiso respiratorio y digestivo. Estos pacientes tienen una falla multiorgánica, están en terapia intensiva, ¿no? En terapia le van a hacer gases en sangre, un laboratorio completo, hipoinemia, hipopoteinemia, vamos a ver todo bajo, ¿no? Insuficiencia respiratoria aguda pueden tener, anemia, leucocitosis, son pacientes totalmente comprometidos, ¿no? Hay un estado, perdón, hipercatabólico y puede haber hiperglicemia y es un marcador de gravedad. Histopatología, aunque vamos a ver lo característico, queratinocitos apoptóticos, muerte de los queratinocitos, ¿no? Destrucción, que van a llevar a un desprendimiento del subepidérmico y van a haber linfocitos, macrófagos, ¿no? Entonces, en la necrosis eosinofílica, vamos de la epidermis con escasa respuesta inflamatoria, vamos a ver un desprendimiento de todo esto, ¿no? Esto tendría que estar pegado acá. Sin embargo, hay una separación ahí, ¿no? Desprendimiento de toda la epidermis.
epidermis totalmente necrótica, se han desprendido de la dermis y se ha plegado. El diagnóstico diferencial con todas las enfermedades inmunitarias, con todas las enfermedades ampolares, el eritema multiforme mayor que vimos anteriormente, y con pustulosis exantémica generalizada aguda en la forma generalizada, ¿no? Diagnóstico diferencial ya dijimos, con todas las enfermedades ampolares, esto no es tan importante. Y las complicaciones, dijimos, del NET es de que una sepsis, ¿no? Que mueran por infección, falla multiorgánica y complicaciones pulmonares. 75% de los pacientes presentan complicaciones oftálmicas tardías y discomías cutáneas, alteraciones sensoriales, estrés postraumático. El tratamiento, pacientes que están en terapia intensiva, ya dijimos, ¿no? El NET, necrosis epidémica tóxica. ¿Qué hay que hacer? Buscar la causa. De hecho, hay que buscar 2 meses antes o hasta 3 meses antes qué medicación estuvo tomando y suspender la medicación. Internación en de terapia intensiva, hay que cultivarlos, hay que buscar bacterias o hongos, enjuagues bucales porque hay compromiso mucoso, lágrimas artificiales en forma conjunta, no lo vemos solo nosotros, vemos todo el equipo de terapia y nosotros también, ¿no? Específico, usamos corticoides, es una enfermedad inmunitaria, habíamos dicho, de primera línea, usamos corticoides, inmunoglobulina intravenosa, ciclosporina A, plasmaféresis o hemodiálisis y agentes que es antifactor de necrosis tumoral, ¿no? Que son lo último. De todo esto en nuestro medio lo que tenemos a mano son corticoides, ¿no? Y esto pues hay que hacer un pedido especial para que se lo entreguen al paciente. Y estos ya son en casos más graves y avanzados, ¿no? Bueno, acá tenemos una NET, vamos a ver las imágenes, es una paciente con una necrólisis epidérmica tóxica, ¿no? Con lesiones generalizadas, voy rápido porque ya vemos erosiones de las lesiones, ¿no es cierto? Ya no vemos las ampollas, toda la piel del paciente está comprometido, genitales, mucosa uretral, fosa oral, y se mueren los pacientes, habíamos dicho, por una sobreinfección, ¿no? Pasando rápido porque son las mismas imágenes, ¿no? Acá esto es diferente, ¿no? Acá vemos que todo el paciente está comprometido, todo el paciente está con oxígeno, porque hay una insuficiencia respiratoria, habíamos dicho, leve o grave, hay compromiso en la deglución, a veces están alimentados por una sonda, hay un eritema generalizado, toda la piel del paciente, después es lo que les decía, ¿no? Un desprendimiento de toda la capa de la epidermis. La piel se está desprendiendo como si fuera un gran quemado y por eso están internados en terapia, ¿no? El paciente en estas condiciones tiene el riesgo de fallecer por infecciones bacterianas o micóticas, hay que cultivarlos y seguirlos de cerca. El pronóstico no es muy bueno, entonces tenemos que informar a los familiares. Hay una necrosis, una necrosis de los queratinocitos, entonces hay este tipo de lesiones así de necrosis a nivel de la piel. No habíamos visto en las otras patologías, ¿no? Y si hacen el tratamiento en el momento adecuado, pues el paciente se cura, ¿no? Pueden llegar a curarse completamente. Muy bien. Es muy largo en Pollares. Mm, Así que bueno.